Te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a desarrollar paso a paso el código del proyecto 1, Sistema de Partículas Flotando. Para ello vamos a trabajar con el entorno integrado de desarrollo Visual Studio Code, que ya hemos visto en otro vídeo un poquito su entorno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el Visual Studio Code y vamos a crear una nueva carpeta donde guardar los archivos de este proyecto. Podemos darle aquí en Open Folder. Voy a escoger el escritorio para crear una nueva carpeta que llamaré Proyecto 1. Entramos en esta carpeta y la seleccionamos. Ahora ya estamos en el Proyecto 1, como podemos ver aquí arriba, y aquí en este panel de la izquierda se irán añadiendo todos los archivos y subcarpetas que fuéramos creando nosotros para este proyecto. Tal y como se vio en el codepen.io en la web, vamos a usar tres archivos únicamente, uno para el HTML, otro para el CSS y otro para el JavaScript, así que vamos a proceder a crearlo. Le damos aquí en este icono de nuevo fichero y el nombre va a ser index.html. Aquí vamos a crear todo nuestro código HTML. El siguiente archivo va a ser un style.css. Muy bien. Y por último, javascript.js. Es muy importante que pongas exactamente estos nombres y estas extensiones de fichero para que no haya problemas. Entonces vamos a cerrar esta ventana de bienvenida, nos colocamos en el archivo HTML y empezamos a desarrollar el código. En Visual Studio Code tenemos una ayuda para crear una estructura básica de HTML y la conseguimos con el símbolo que suele estar sobre el 1 de exclamación. Ponemos el símbolo, le damos a Enter y ya nos completa una estructura básica de código HTML. Tal y como había dicho, no me voy a entretener explicando qué hace cada parte del código, no es la finalidad. Únicamente quiero que tengan una pequeña introducción, una idea a cómo se trabaja. Voy a decir qué hace cada parte, pero de forma bastante simplificada. Entonces, HTML es un lenguaje de etiquetas que le dice al explorador web cómo tiene que mostrarse las páginas web en cada dispositivo. Las etiquetas son estos elementos que vemos aquí, que empiezan con el símbolo menor que y terminan con el símbolo mayor que. Y las etiquetas tienen una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre que se diferencia por esta barra, pero siempre van a tener el mismo identificador. Vale, en este caso podemos ver aquí, por ejemplo, que hay un head que empieza y termina. El head es la zona de configuración del explorador. Vale, aquí se van a introducir datos sobre cómo se tiene que visualizar el tipo de juego de caracteres, por ejemplo, el ancho de la pantalla, también la información de la pestaña, cosas así. Después tenemos la parte del body, que esta será la parte que sí se muestra en la web y vamos entonces a empezar a escribir aquí el código. Únicamente necesitamos una etiqueta que sea un canvas para nuestro proyecto, pero sí que también necesitamos enlazar con los ficheros de CSS y de JavaScript. Entonces comenzaremos enlazando con el fichero de CSS. Bueno, voy a hacer unos cambios, voy a poner por ejemplo aquí idioma español para que se sepa que esta página es en español y aquí voy a poner pues el título del proyecto para que quede mejor. Bien, y ahora para enlazar con el código de CSS lo que vamos a hacer es usar la etiqueta link, le decimos que es una hoja de estilo, lo que queremos enlazar, y le decimos dónde se encuentra, que será style, aquí está este fichero. Bien, entonces de esta forma ya tenemos el código HTML y el código de CSS enlazado, y ahora vamos a enlazar aquí
Bueno, aquí voy a crear un canvas, una etiqueta canvas con un identificador para después poder localizarlo. Vale, canvas es el lienzo y sobre este lienzo es el que se va a dibujar. Y a continuación vamos a poner el enlace con el fichero donde va a estar todo el código de JavaScript. Muy bien, ya está. Ya, este es todo nuestro código HTML que necesitamos para el proyecto 1. Ahora vamos a ir, bueno, le vamos a dar a Control S. Si vemos aquí arriba hay un circulito blanco que nos indica que hay cambios sin guardar en este archivo. Le podemos dar a Control S y ya nos lo guarda. Ahora vamos a pasar al código de CSS, que este es el que da estilo de alguna forma a lo que hemos puesto en el HTML. Voy a empezar poniendo un código que sirve principalmente para que se vea bien en todos los distintos navegadores web, quitando márgenes y quitando, aquí, un 0, y quitando relleno para que no se queden esos espacios en blanco. Y también vamos a modificar otra propiedad. Aquí. Bueno, no entro a explicarles más para no complicar el vídeo. Y ahora sí que vamos a definir algunas propiedades de nuestro lienzo, que se llama Canvas 1. Como habíamos visto en el HTML, aquí habíamos dicho que nuestro canvas se llamaba Canvas 1. Pues en estilo vamos a llamar a Canvas 1 a definir sus propiedades y vamos a empezar diciendo que aquí que su posición va a ser absoluta. Bueno, esto es para decirle al explorador cómo tiene que colocarlo, que en la parte superior se encuentra en la posición 0, o sea, en la que empieza la esquina superior izquierda, es lo que estamos diciendo aquí. Ahora vamos a decir que el ancho queremos que sea el 100% de la pantalla, que el alto igual también sea el 100%, y ahora lo que vamos a definir es el color del fondo, ¿de acuerdo? Vamos a poner un background y lo vamos a poner, por ejemplo, blue. En el vídeo anterior en el que modificábamos, personalizábamos este proyecto, pues ahí ya se vio cómo se puede cambiar el color del fondo en CSS, qué opciones tiene. Así que, bueno, aquí voy a poner azul simplemente, pero se podría poner códigos hexadecimales, RGB, HCL, y bueno, más adelante veremos también el tema de los degradados. Como me gustaría ir viendo, voy a darle Control S para guardar. Como me gustaría ir viendo cómo me está quedando el proyecto, lo que vamos a hacer es, voy a abrir también un explorador para ir viendo cómo se ve el proyecto. Entonces vamos a redimensionar para poder ver las dos cosas a la vez. Si queremos cerrar este panel, hacemos clic aquí, muy bien, ya podemos cambiar aquí el tamaño, vamos aquí a cambiar un poquito el tamaño, bien, y como vemos todo va tal y como habíamos establecido. Tenemos un canvas que, bueno, tiene una posición absoluta desde la esquina superior izquierda, el ancho y el alto es el 100% y el color del fondo es el azul. Si aquí, por ejemplo, modificamos y ponemos rosa, bien, lo guardamos, vemos que no se nos ha cambiado. Para que se cambiara tendríamos que actualizar la página. Como esto da la lata bastante, por eso les había dicho de instalar la extensión del Live Server, que sería, la verían aquí en extensiones y sería venir aquí y buscar Live Server. Ahora no puedo buscar porque
he quitado la conexión a internet. Bueno, la buscan aquí, la encontrarían y sería instalarla. Y una vez la tengan instalada, van a tener la posibilidad de ver aquí debajo. Espera un momento. A ver, es que no se me gusta la barra todavía. Bueno, vamos a aquí. Pues aquí que dice ir, pues ejecutar el live server. Entonces lo vamos a ejecutar. Bien. Y ahora, para comprobar que está funcionando, vamos por ejemplo a cambiar el color del fondo a un verde. Vale. A ver, que no me está cogiendo. Aparece verde. Lleno. Vale, ahora. Aquí lo está cogiendo. Pues entonces ya todos los cambios que vayamos realizando en nuestro código se van a reflejar automáticamente aquí en el navegador web. Voy a poner un poquito más así de tamaño a esta zona. Bien, ahora ya tenemos el código HTML, el código CSS y voy a empezar con el código de JavaScript. Ahora sí, vamos a comenzar con la parte del código de JavaScript. Aquí es donde está la programación creativa como tal. El HTML y el CSS son lenguajes que uno es de marcado y el otro es de estilos, pero no son lenguajes de programación como tal. Con JavaScript sí que vamos ya a trabajar la parte importante de este proyecto y me gustaría simplemente, te vuelvo a recordar, que tengas en cuenta que esto es una introducción, sobre todo si no has programado antes. Yo voy a explicar cómo se hace el código, qué es lo que hace cada parte de una forma muy simple para que tengas una pequeña idea de cómo se trabaja. Vale, entonces voy a comenzar y lo primero que vamos a hacer es definir una constante. Bien, me coloco en el fichero, aquí, ya puedo empezar y voy a definir una constante que la voy a llamar canvas, donde voy a almacenar lo que es la información del elemento que definí en HTML, que es llamado canvas 1. Entonces voy a coger un elemento por su identificador, como dice aquí, que se llama canvas 1, muy bien, y lo voy a almacenar en la constante canvas. Vale. En un lenguaje de programación, una constante es un dato que no va a cambiar durante todo el proceso. Cuando ejecutemos la aplicación, este dato va a permanecer siempre igual. En este caso, tenemos el canvas definido en nuestro código HTML y este canvas siempre va a ser el mismo, no lo vamos a estar cambiando. Por eso decimos que se trata de una constante. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos definido, almacenado el valor de nuestro canvas, vamos a coger y almacenar los valores del tamaño. Vamos a decir que para nuestro canvas el ancho va a ser el ancho de la ventana, o sea, cogemos la ventana y decimos aquí, como vemos, Visual Studio Code nos da bastante ayuda y ya nos muestra qué valores podemos asignar con las letras que hemos puesto. Voy a coger el ancho interno y voy a definir también el alto para el lienzo, que va a ser también el de la ventana del navegador, y aquí. Entonces ya tenemos, por una parte hemos cogido de nuestro documento de HTML, hemos buscado el elemento
por identificador llamado Canvas1 le hemos asignado una constante y en esta constante le hemos añadido su ancho y su alto, en referencia al alto y al ancho de la ventana del navegador. Continuamos. Vamos a definir otra constante que la vamos a llamar contexto 12, por definirla de alguna manera. Y aquí lo que vamos a hacer es que del canvas que hemos designado vamos a obtener el contexto en 2D. Vale, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que está haciendo es de la etiqueta canvas que tenemos definida en HTML, le vamos a decir que saque un contexto, que esto lo que hace nos va a dar ciertas propiedades y procedimientos para poder trabajar con ese canvas, dibujando en él. Vamos a poder, por ejemplo, dibujar rectángulos, líneas, círculos, rellenar, cambiar el color, hacer pues todas esas operaciones, y le decimos en 2D porque queremos que todas las figuras estén en 2 dimensiones. También existe la opción de hacer un 3D para crear objetos que simulen el 3D en la pantalla del navegador, ¿vale? Entonces tenemos ya nuestro contexto 2D. Espera, vamos a poner aquí con minúscula, mejor. Muy bien. Y una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es que voy a definir una partícula. Si se acuerdan, en este proyecto, Sistema de Partículas Flotando trata de partículas que flotan libremente por la pantalla. Entonces voy primero a definir una partícula. Y para ello voy a hacer uso del concepto de clase. Vale. Una clase podríamos, de forma muy simplificada, decir que se trata de una plantilla en la que definimos ciertas propiedades y acciones que puede realizar un objeto, en este caso una partícula. Entonces aquí dentro voy a definir todo lo que caracteriza a esta partícula. Y para comenzar siempre necesitamos un procedimiento que se llama constructor, que es el que se encarga de construir la partícula por primera vez. Y aquí le tengo que pasar todas las propiedades que yo quiera almacenar para mi partícula, que van a ser, por ejemplo, pues las coordenadas. Una va a ser la coordenada X, otra va a ser la coordenada Y. También quiero almacenar la dirección aquí, en la que se mueve en X, la dirección en la que se mueve esta partícula en Y. Me interesa también el tamaño, lo voy a escribir así ya que no se admiten caracteres como la ñ en los lenguajes de programación. Y la última característica que quiero almacenar es el color. Muy bien, llave abrir, llave cerrar para definir todo lo que voy a establecer aquí dentro. Entonces, para asignar todos estos valores que tengo en esta lista a una partícula en concreto, voy a ir diciendo this, que será este objeto que estoy creando, por ejemplo, coordenada X, y le asigno la coordenada X que haya obtenido del constructor. Vamos a separar aquí un poco para que se vea más claro. Hacemos lo mismo con el resto de propiedades que queremos que nuestra partícula tenga almacenadas. Coordenada Y. Ahora sería la dirección X, la dirección Y, el tamaño, vale, y por último el color. Muy bien, entonces aquí ya con esto puedo construir una partícula. Lo siguiente que voy a hacer es crear otro procedimiento. Un procedimiento es un conjunto de líneas de código
que tienen una finalidad en sí misma y por eso se agrupan para no tener que repetirlas continuamente. Por ejemplo, en el caso del procedimiento constructor que hemos visto aquí, si yo quisiera construir 10 partículas, tendría que repetir estas líneas de código pues 10 veces. Eso no es eficiente. Entonces lo que hacemos es crear procedimientos o métodos también llamados que tienen su identificador, tienen sus parámetros, variables que les pasamos, una llave de apertura y una llave de cierre y el código en medio que los define. Vale, entonces ahora vamos a crear otro procedimiento o método para dibujar la partícula. Lo voy a llamar dibujar partícula. No necesito pasarle nada y vamos a empezar a escribir. Vale, para dibujar en JavaScript lo que vamos a hacer es usar el contexto de 2D que vimos antes. Vamos a usar métodos que nos facilita ese contexto. La primera instrucción que tenemos que ejecutar a la hora de dibujar va a ser contexto. Vamos a decir de contexto 2D, punto, se llama begin, aquí, path. Vale, y con esta instrucción lo que le estamos diciendo a JavaScript es que queremos comenzar a dibujar. Él va como a coger el lápiz con el que dibuja. Entonces, una vez que ya le hemos dicho que tenemos la intención de dibujar, lo siguiente que vamos a hacer, le vamos a decir que queremos dibujar, en este caso, una partícula va a ser un círculo, con un color, con un trazo, un color de relleno, un trazo, un tamaño, ¿no? Entonces vamos a usar el procedimiento que se llama arco. Muy bien. A este procedimiento hay que pasarle una serie de valores. El primero va a ser, bueno, aquí arriba podemos ver que ya nos da esta ayuda. Nos dice que hay que pasarle unas coordenadas X, una coordenada Y, un radio, un ángulo de comienzo, un ángulo de finalización. Y bueno, y este último lo podemos ignorar. Es porque una circunferencia al fin y al cabo será un arco completo, pero también podríamos dibujar pues parte de ese arco, por eso tenemos un ángulo de comienzo y un ángulo de finalización. Entonces le vamos a decir que la coordenada que queremos para X va a ser la de esta partícula, coordenada X, y la coordenada Y va a ser la de esta partícula, coordenada Y. El tamaño va a ser el que habíamos definido como tamaño, bien. El ángulo de comienzo va a ser 0. El ángulo de finalización vamos a decir que va a ser 2pi para que sea una circunferencia completa. Entonces, para obtener el valor de pi podemos usar el más. Aquí más nos va a dar ciertos valores, como que podemos ver aquí que son desplegados, matemáticos. Tenemos el valor de E, de los logaritmos neperianos, base 10, base 2. Después también tenemos el valor aquí de pi, las raíces. Bueno, vamos a escoger pi, la multiplicamos por 2 y esto ya sería una circunferencia. Y por último le pasamos un false, que bueno, ese no quiero comentarle por ahora. Vale, entonces ya le hemos dicho que coja el lápiz, que nos dibuje un arco. Lo siguiente que queremos que haga es que rellene el color de ese arco. Vale, entonces eso lo va a hacer con contexto 2D.fill style. Y aquí le decimos que va a ser el color. Le estamos ya dando un color para el relleno y ahora le vamos a decir que lo rellene. Hacemos fill y aquí ya sería un círculo con un color. Entonces cogemos el lápiz para dibujar en esta línea, en esta dibujamos una circunferencia, en esta le decimos un color de relleno y en esta ya pues rellenamos con ese color. Lo siguiente va a ser establecer un ancho para el trazo de la línea, de la circunferencia, que lo voy a establecer fijo, por ejemplo a
a 2. Vamos a ponerla a 2. Bien. Y también voy a decirle que el stroke aquí, style, que sería el estilo, el color del trazo, que sea el mismo que el color del relleno. Podríamos aquí modificar esto y que el trazo fuera negro siempre o blanco, por ejemplo. Pero en este caso lo voy a poner el mismo color. Y ya por último le decimos que dibuje el trazo, que sería la función stroke. Y como hemos terminado, pues ahora ya, contexto 2p, close, y ya está. Y ya con esto nos dibujaría la partícula que queremos. Muy bien. Ahora vamos a crear una función que actualice la información de esa partícula, que se va a ir moviendo de forma aleatoria por la pantalla. Entonces voy a crear una función que la voy a llamar actualizar información, sin tilde por favor, partícula. Aquí. Entonces, aquí sí que ya tenemos que poner algo de control de colisiones para que las partículas cuando lleguen a los bordes del navegador web pues reboten y no desaparezcan. Entonces voy a usar una estructura de control que se usa en los lenguajes de programación, que es un condicional y va a ser un si. Vale, entonces la condición va a ser si ocurre esto, pues aquello. Para poder decir que si la posición de la partícula está en los bordes, pues que cambie la dirección, como habíamos dicho. Se escribe de la siguiente manera, se pondría un if, que sería un si, y vamos a decir que si la coordenada de esta partícula en X, sumándole el tamaño, que el tamaño en realidad se trata del radio, y hubiera sido más adecuado llamarlo radio, pero bueno, a estas alturas vamos a dejarlo así, es mayor que el ancho de nuestro canvas, o que sería con esta doble barra. También puede ocurrir que la coordenada X sumada, bueno, restada, perdón, le quitamos el tamaño sea menor que 0, es decir, estamos controlando tanto que esté en el máximo del tamaño como en el mínimo de los bordes. Si ocurre una de esas dos cosas, lo que vamos a querer es que la dirección aquí, dirección en X, pues sea en la contraria. Hacemos es igual a menos la dirección en X. Y así cambiamos el sentido. Es decir, si estaba yendo hacia las X positivas, iba creciendo, pues ahora va hacia detrás. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con las coordenadas Y, pero con la altura en lugar de con el ancho. Entonces vamos a decir un si, la coordenada Y más el tamaño es mayor que la altura, o la coordenada Y menos el tamaño es menor que 0, pues vamos a aquí y vamos a decir que cambie la dirección, en este caso en las coordenadas Y. Bien, ya tenemos esto controlado y lo siguiente va a ser actualizar la información de la posición, pues sumándoles a las coordenadas tanto con X
tanto X como Y, la dirección. Entonces, como vemos, la dirección es un valor incremental en el que se va moviendo en la coordenada X y coordenada Y. Aquí les estamos diciendo que la coordenada X es igual a la dirección en X más pues la coordenada X, la posición que tenía antes de la coordenada X, aquí, así. Bien, y aquí hacemos lo mismo con la coordenada Y. Bien, entonces con esto ya estamos actualizando la información de la partícula. Como vemos, estamos haciéndolo únicamente para una partícula y en realidad nosotros queremos un sistema de partículas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uso de otro concepto que hay en programación que se llama array. Que un array va a ser un conjunto de datos. En este caso, como vemos, teníamos una partícula únicamente, pues ahora queremos que haya una lista de partículas. Entonces, para definirlo, vamos a definirlo de la siguiente manera, con el identificador let, que nos va a crear una variable, que las variables son pues datos que queremos almacenar, pero que sí que cambian con el tiempo cuando se está ejecutando el programa. Vale, entonces en este caso le diríamos let lista de partículas. Y para definir que no es un único dato, sino que van a haber muchos, lo ponemos así, con estas llaves. Entonces, aquí hay que ponerlo así, unido. Bien. Y también vamos a necesitar otra variable donde podamos almacenar el número de partículas que queremos que tenga esa lista. Y lo voy a definir en... otra vez. Aquí. Así. A 200. Bien. Entonces ya tengo definida una lista de partículas y el número de partículas que quiero en esta lista. Ahora también he definido una partícula con su constructor, cómo se dibuja cada partícula, cómo se actualiza la información de esa partícula. Pues lo que voy a hacer ahora es inicializar la lista de partículas con valores. Entonces vamos a crear aquí por fuera de... incluso por fuera de la clase. Aquí, fuera de la clase, una función que se llame inicializar lista de partículas. Bien, y esta función lo que va a hacer es crear partículas, tantas como yo haya definido, en la variable número de partículas, y a cada una asignarle los valores de tamaño, las coordenadas, la dirección y el color. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que la lista de partículas está vacía. Entonces lo hacemos volviendo a establecer esto así. Lo siguiente que vamos a hacer es uso de otra estructura de control que se trata de un bucle. Un bucle es cuando queremos repetir una serie de instrucciones un número determinado de veces. En este caso queremos crear tantas partículas como diga la variable número de partículas. Entonces vamos a usar un bucle for, que es un para, donde tenemos que definir un contador. ¿Vale? Será también entonces un valor. Este contador lo inicializamos a 0 y decimos que mientras este contador sea menor que el número de partículas que tenemos aquí, se ejecute y que se vaya incrementando de 1 en 1, que sería con el más. Aquí lo siguiente que vamos a hacer, vamos a primero
a crear una variable para almacenar un tamaño. Queremos que los tamaños sean aleatorios, es lo que habíamos dicho del arte generativo. Una parte lo establecemos nosotros, otra parte dejamos que sea aleatoria, que no sepamos de entrada qué valores va a tomar. Entonces, para generar números aleatorios en JavaScript usamos la función que nos da map, que es random. Random crea un número aleatorio entre 0 y 1. Nosotros vamos a querer que el tamaño de las partículas, por ejemplo, esté entre 0 y 20. Pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor que nos devuelve mathRandom por 20. Y ya tendremos un número aleatorio entre 0 y 20. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar unas coordenadas también aleatorias a cada partícula. Entonces voy a crear una coordenada X y para que sea aleatoria mathRandom, y además quiero que esté dentro de los valores del tamaño de la ventana. Voy a usar inner width, por ejemplo, que es el ancho, quitándole pues 2 veces el radio, que como habíamos dicho el tamaño es el radio, pues le quito 2 veces el radio y me aseguro que va a quedar dentro del ancho. Y hago lo mismo con la coordenada y vaya, hoy tengo un día que se me cruzan las letras. Bueno, vamos a ver, así, mathRandom, vamos a hacer inner height, en este caso será la altura, y lo mismo, le vamos a quitar 2 veces el radio para asegurarnos que cae dentro del tamaño de la ventana. Bien, ya tenemos las coordenadas, ahora la dirección. Let dirección X. Y quiero que la dirección va a ser el valor de incremento de la partícula, tanto para las X como para las Y, en este caso para las X. Y entonces voy a hacer que sea un número entre menos 0,2 y 0,2, lo que se vaya sumando. Vamos a hacer mathRandom por 0.4, podemos escribir 0.4 directamente. Y para que esté entre los valores positivos y negativos, ahora estaría entre 0 y 0.4. Yo quiero que esté entre menos 0,2 y 0,2. Bueno, pues lo que voy a hacer es que le voy a restar un 0,2. Bueno, esta parte puede ser un poquito más liosa, así que si no se entiende muy bien, pues es cuestión de darle un tiempo para pensarlo. Ahora vamos a buscar la dirección en Y y hacemos lo mismo, un número aleatorio por 0.4 y le vamos a restar 0.2 para dejarlo centrado en 0 con 0.2 por un lado y 0.2 por el otro. Bien, aquí sí, vale. Y nos queda de valores el color únicamente. Entonces voy a establecer como color, por ejemplo, un LED color, pues voy a decir que sean todas blancas ahora mismo, ¿vale? Aunque después podríamos poner otro tipo de colores para que sean incluso aleatorios. Pues ahora que ya hemos definido todos los valores que queremos para nuestra partícula, lo que vamos a hacer es incluirlos en esa lista de partículas. Lista de partículas. Y le decimos push, que va a ser para que añada esta partícula a la lista. Creamos una nueva partícula y le pasamos toda esta información. Le vamos a pasar la información de la coordenada X, de la coordenada Y, de la dirección X, la dirección Y, el tamaño y el color. Bien,
pues ya tenemos esto aquí, estamos dentro del bucle, muy bien. Ya tendríamos inicializada nuestra lista de partículas con esta función. Lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser crear una función que haga la animación, que va a ir llamando a la lista de partículas para ir dibujándolas y actualizando su información en pantalla y borrando todo lo anterior, de forma que crea la ilusión de movimiento de esas partículas. Vamos ahora a hacer la función de animación que habíamos dicho. Bueno, primero voy a guardar, que hace bastante rato que no guardo. De todas formas, yo tengo activado que me haga copias de seguridad cada cierto tiempo. Se puede establecer esa preferencia en el Visual Studio Code y es muy recomendable tenerla para no perder el trabajo que hayamos hecho. Entonces vamos a pasar a hacer la función de animación y la vamos a llamar función animación. Bien. Lo primero que vamos a hacer con esta función es borrar todo lo que esté dibujado en pantalla, para que si dibujamos una partícula en su posición siguiente, que la anterior vaya dejando un rastro, puesto que no queremos eso. Entonces vamos a hacer uso del método clearRect, que lo que hace es borrar la zona rectangular que le definamos. Vamos a definir toda la pantalla, vamos a decir que es desde la posición 00 hasta el ancho y el alto de la pantalla, que cogería absolutamente todo. Bien. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que para cada partícula de la lista que hemos creado vamos a actualizar su información y además hacer que se dibuje en pantalla. Para esto, como habíamos dicho, vamos a hacer uso del bucle for. Entonces, establecemos un for con un contador que lo inicializamos a 0. Decimos que mientras sea menor que... Bueno, en este caso vamos a usar que la lista de partículas para hacer uso de otra propiedad, punto length, que sería la longitud. Es decir, nosotros teníamos una lista de partículas, que es un array, como habíamos dicho, donde habíamos guardado todas las partículas que hemos creado, que serán tantas como se ha definido la variable número de partículas. Entonces también podemos saber cuántas partículas hay usando la propiedad length, que es longitud, de la lista de partículas. Bueno, sin más lío, incrementamos el contador, abrimos y cerramos llave para poner aquí dentro el código. Entonces vamos a escoger para la lista de partículas y decimos aquí la i nos cogerá la partícula que esté en la posición i en esa lista. Llamamos a actualizar información partícula y actualizará pues las coordenadas, y si está chocando con un borde, pues lo que hará es que la dirección se incremente en el sentido contrario. Y después también cogemos y decimos que de la lista de partículas también de la que está en la posición i igualmente, pues la vamos a dibujar y queremos dibujar esa partícula. Entonces ya aquí tenemos, vamos a hacerlo así un poquito, así se ve mejor. Por cada partícula de nuestra lista vamos a actualizar su información y a dibujarla. Y lo que vamos a hacer para que esto se llame continuamente y se esté actualizando la información y dibujando las partículas, en JavaScript aquí nos da una función que se llama requestAnimationFrame, que le vamos a pasar el nombre de esta función. Se va a volver a llamar a sí misma para crear una animación, al fin y al cabo, con el movimiento de las partículas. La ventaja, bueno, que tiene esta función es que controla ciertas cosas como el refresco de los frames por segundo de los distintos dispositivos, intenta para que se vea lo mejor posible. Bueno, sin más
cuestión, ya tendríamos esto. Y ahora sería llamar a inicializar lista de partículas. Aquí ya comenzaría el programa. Y lo primero que haríamos sería llamar a la inicialización de la lista de partículas. Y después llamaríamos a animación para que empezara a animar. Entonces le damos ahí y ya automáticamente hemos visto que aparecen las partículas. Y aquí tenemos las partículas flotando por todas partes. Si queremos, por ejemplo, cambiar, vamos a cambiar cosas para ver que realmente esté funcionando. Vamos aquí a poner green y lo guardamos. Bien, nos cambia. Vamos a poner pues black, por ejemplo. Muy bien, ahí tenemos las partículas. Podemos cambiar el trazo, es algo que no había cambiado yo, pero podemos poner, por ejemplo, aquí que el color del trazo sea diferente, establecerlo de forma fija, podríamos decir que sea rojo. Ahí, pues serían negras con un trazo rojo y bueno, el fondo está en amarillo, una combinación un poco curiosa. Vemos que las partículas van flotando, que cuando llegan a los bordes cambian la dirección. Donde aparecen las partículas es aleatorio, el movimiento también es aleatorio. El tamaño de las partículas, como vemos, está entre 0 y 20. Esto lo vamos a modificar porque no nos interesan partículas que tengan un tamaño 0, puesto que no se van a mostrar. Entonces aquí en esta línea de código, en la 65, que es donde yo creé el tamaño, voy a decir que sea un número aleatorio entre 0 y 20. No, le voy a sumar un 1 para que sea un número aleatorio entre 1 y 21. Y de esa forma no hayan partículas nunca con tamaño 0, que no nos interesa. Bien, hasta aquí tenemos todo esto y este es el detalle. Si vemos que cambiamos el tamaño de la pantalla, se nos deforma. ¿Cómo solucionamos eso? Pues bueno, vamos a incluir otro trocito de código por aquí, que es muy interesante porque vamos a controlar eventos. ¿Y qué son los eventos? Eventos son cosas que pasan, sucesos en lo que se está ejecutando el programa. Pueden ser, por ejemplo, acciones del usuario, como mover el ratón, hacer clic, soltarlo, también cambiar el tamaño de la pantalla. Todas esas cosas podemos capturarlas cuando ocurren y hacer que se ejecute ciertos códigos. Entonces, para capturar un evento, lo que vamos a hacer, aquí voy a crear el procedimiento. Voy a decir que Windows add event listener. Esto es, añade un listener, quien escucha los eventos, ¿vale? Y le voy a decir que para el evento que se llama resize, aquí tenemos que conocer exactamente cómo se llama cada evento para poder crear esta función, ¿vale? Resize, que es el tamaño de pantalla, le voy a crear una función aquí y esto es lo que va a ocurrir cuando se cambie la pantalla. Vale, lo que quiero es que se actualice los valores del canvas, del lienzo. Quiero que cambie el valor del ancho al nuevo valor del ancho de la pantalla y el valor del alto al nuevo valor del alto de la pantalla. Bien, acaba siempre punto y coma y que vuelva a inicializar la lista de partículas, ¿vale? Para que no, eliminamos todas y volvemos a crear una nueva. Inicializar lista de partículas. Vamos a ver si nos funciona. Aquí, bien. Entonces vamos a cambiar el tamaño y bien, ahora perfecto. Bueno, no siempre pasa que la primera funcione todo. Esto ha sido algo de suerte también. Pues aquí ya tendríamos todo el proyecto hecho y nada, espero que hayan aprendido. Hemos visto algunos conceptos que voy a dejar repasar de forma rápida. Hemos visto el concepto de constante, que es un valor que no cambia. Asignar valores, aquí
se están asignando los valores, crear variables, que son valores que guardamos pero que sí se suelen modificar a lo largo de la ejecución del programa. Hemos visto una clase, que es como una plantilla, donde nosotros definimos propiedades y también definimos métodos que va a usar esa clase en concreto. El constructor, que es quien asigna todos los valores iniciales de la clase. Hemos visto cómo dibujar las partículas, cómo actualizar su información, hacer un control de colisiones. Hemos visto la estructura de control, que es un if, un condicional. También hemos visto por aquí la estructura de control, que es un bucle, en este caso un for. Hemos visto un array con la lista de partículas. Y también Request Animation Frame. Este es muy importante para el tema de las animaciones en JavaScript, como habíamos dicho. Y los eventos, cómo capturar un evento y añadirle un código para que se ejecute al capturarlo. Luego aquí debajo ya se ejecuta el código y nada, pues se vería así tal cual. Ya sería cuestión pues de personalizar los colores, como habíamos visto en el vídeo anterior. Pues nada más, espero que hayan aprendido, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo.